Ya dio el varón el tema, ¿verdad? Varones de mala influencia, agárrense. ¿Ah? ¿Eh? Sí. Cuando vi el eslogan de la enseñanza de ayer, ¿alguien se percató de las 4 mujeres que están en la foto? Nomás de verlas, sabes cómo venía la bala. ¿Sí o no? ¿Y sabe qué? Dios habló fuerte y claro. Yo les puse un mensaje ahí a los varones: manden a sus esposas, dijo el varón, y es cierto. Algunos no hicieron caso, ni respondieron. Pero ¿saben qué? No quedó de mí. O no obedecieron. Exacto, dice el hermano, tienes razón. Obedecer es muy importante, hermanos, recibir la indicación. Ahorita tenemos, a veces yo sé que se cruza el tiempo y no se puede, pero ¿sabe qué? Se anuncia con tiempo para que usted haga sus espacios y para que no deje de asistir. Ya sabe que una vez al mes tenemos reuniones de jóvenes, ¿sí o no saben los jóvenes? Entonces, ya se les dijo desde ahorita la fecha. ¿Qué día es? ¿Me entiende? Entonces, el 28 no se comprometa con otra cosa. El 28 tiene que estar aquí. Porque si no planeamos, el tiempo se va y los meses se siguen y el tiempo no se detiene, ¿sí? Estamos estudiando la serie La Obediencia. El tema que vamos a ver hoy es obediencia y normas que rigen la conducta cristiana. Obediencia y normas que rigen la conducta cristiana. Hermano, hablar de la obediencia en estos tiempos no es muy popular. Cuando le dices a alguien que obedezca, ¿sabe qué pasa? La carne se rebela y no quiere obedecer. Cuando nos dicen que obedezcamos, ¿qué hacemos? Nos apellidamos Contreras. Hacemos lo contrario. Y nosotros, hermanos, debemos de saber que es por nuestro bien que obedezcamos. Ahorita el hermano Jorge decía algo bien importante. ¿A quién no quiere tener una esposa que sea obediente? Que sea sujeta a Dios. ¿Sí o no? Así que todos somos confrontados día a día con su palabra. Hablar de obediencia, hermanos, no es un tema que a muchos les agrade, pero quiero decirle que la obediencia debe de ser un tema eterno para nuestra vida. Hay muchos que hoy quieren escuchar un evangelio cómodo, una enseñanza que se acople a mi medida, ¿sí? Como dice mi pastor, una enseñanza al gusto del cliente. No se puede, hermanos. La palabra siempre nos va a confrontar. Y el evangelio que está en la palabra de Dios, hermanos, no es un evangelio cómodo. No es un evangelio que se acopla, sino que es un evangelio que confronta. Es un evangelio que nos muestra la cruz. Es un evangelio de confrontación día con día. La palabra de Dios por sí sola siempre nos va a confrontar. Y déjeme decirle una buena noticia: la palabra de Dios siempre nos va a transformar. Es la única que puede hacer que alguien cambie. Déjame decirte algo. Nosotros, ninguno de nosotros que estamos aquí, podemos cambiar a nadie. Nadie. Pero Dios, cuando es confrontado a alguien con su palabra, Dios lo transforma. Y ese es el poder de la palabra de Dios. Por eso siempre debemos de predicar la palabra de Dios
a las personas. Sí es cierto que cada quien de nosotros aquí tenemos un testimonio y lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y qué bueno que lo compartas, pero lo que más resulta no es nuestro testirollo, es la palabra de Dios para que alguien sea confrontado, ¿sí? Que ayuda el testimonio, sin duda, porque la gente que te conocía como eras antes y ahora ve y dice, oye, ¿qué le picó? Y empiezan esas preguntas, oye, ¿por qué tú no haces esto? Oye, ¿por qué tú ya no haces esto otro? Y empiezan esas preguntas. ¿Y qué debemos de hacer? Dale la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Dios ha transformado mi vida. ¿Por qué? Porque me he dispuesto a obedecer a Dios. Yo no podía solo, yo no podía sola. Y es cuando tú y yo empezamos a glorificar a Dios que la gente se conecta con Dios, que la gente se confronta con Dios, ¿sí? Vivimos en un tiempo, hermanos, difícil. En un tiempo donde las malas noticias están a la orden del día, ¿sí o no? Que esto que se quemó, bueno, tantas cosas, que la guerra, que muchas cosas que hay. Pero nosotros debemos de enfocarnos en obedecer a Dios. La palabra de Dios es la única que va a ayudarnos a corregir nuestras malas conductas. Ayer mi esposa les hablaba de las malas influencias que hay de personas que están cercanas a ti y que son muy mala influencia para su vida. Y saben una cosa, por eso se deben de establecer normas claras dentro de nuestro corazón. Hoy estamos hablando de normas que rigen una conducta cristiana. Mire, hay mucha gente que se dice cristiana, ¿sí o no? Usted conoce personas que dicen, yo soy cristiano, yo soy cristiana, pero sus conductas niegan que sea realmente cristiana esa persona. Por eso estamos hablando de normas y conductas que rigen. Entonces, si esa persona que se dice cristiana tiene una mala conducta, ¿qué es? ¿No es cristiana? No es cristiana. Entonces, Dios vino a salvarnos a este mundo y cada día nos confronta con su palabra para que le obedezcamos. Fíjense algo para los que anotan. Dios nos salva para que vivamos como queremos. Dios no vino a este mundo para salvarnos y decir, voy a vivir como yo quiera. No, momento. Hay normas y conductas, por eso estamos aprendiendo. Dios nos salva para que vivamos como Él, escuche bien esto y escríbelo. Dios nos salva para que vivamos como Él manda. ¿Sí? Como Él manda, con una verdadera conducta cristiana. Hermanos, la obediencia no es opcional. Jesús dijo estas palabras: si me aman, guarden mis mandamientos. Jesús no dijo, si me aman, canten bonito. Jesús no dijo, si me aman, hagan esto. No, dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. La obediencia, hermanos, en nuestra vida es la prueba del amor. Recordemos que el mandamiento más grande que está en la palabra de Dios es el amor. ¿Sí? El amor. El que ama a Dios, pero vive en un desorden, se engaña a sí mismo. Hay gente que dice que ama a Dios, pero vive en desorden. ¿Y qué decimos? No, hombre, si esa persona dice que es cristiana, pero con el desorden que tiene, yo soy astronauta. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Desde el Génesis, hermanos, el problema del hombre no fue la ignorancia.
sino fue la desobediencia. Y hoy pasa lo mismo. La gente no desconoce. A usted le pregunta a cualquier persona la historia de Adán y Eva y casi todo mundo la conoce, ¿sí o no? Es raro el que no la conoce. Todo el mundo la conoce, pero ¿saben una cosa? No la aplican a su vida. No la aplican a su vida. El mayor conflicto que existe al día de hoy no es la falta de información, porque como les digo, todas las personas conocen esa historia de Adán y Eva, la desobediencia pero ¿saben una cosa? Nosotros debemos de someternos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es dura, hermanos, la palabra de Dios es durísima, ¿sí? La palabra de Dios, fíjense, la palabra de Dios la compara, dice, es una espada de dos filos, fíjense cómo dice, de dos filos que penetra hasta partir el alma y las coyunturas, y déjeme decirle, y los tuétanos. ¿Dónde están los tuétanos? Imagínense nomás. O sea, ¿hasta dónde duele? Hasta todo, hermanos. ¿Sí me entiende? Entonces, ayer mi esposa les decía a las hermanas, estamos hablando de estas mujeres y muchas personas dicen, no hombre, es que la pastora llegó que anotó a esa mujer porque como yo le pregunté esto, ha de haber anotado. Hermanos, no podemos hacer los mensajes pensando en lo que alguien nos dijo. Debemos hacer los mensajes que están en la palabra de Dios, ¿sí o no? Y si cada uno ponemos nuestro saco y nos lo ponemos, ¿qué tal? De lujo. Porque eso nos conviene, ¿no? Reconocer que estamos mal. Nos conviene, porque la palabra de Dios, ¿para quién es? ¿Para los que están allá afuera? Es para los que estamos aquí sentados y los que están aquí escuchando. Ese es para la palabra de Dios. Porque a veces, fíjese cómo somos. Oímos un mensaje y decimos, híjole, si estuviera aquí mi esposo, si estuviera aquí mi hijo, ¿y nosotros qué? Es para nosotros. Pero luego queremos ponerle saco a otros, ¿sí o no? Así somos, ¿verdad? O sea, vemos que estamos mal nosotros y no queremos reconocer, porque eso se llama orgullo. Porque no queremos los sacos que debemos de ponernos. ¿Sí me entiende usted? Entonces, no es la falta de información, es la falta de sometimiento a Dios. Ahora, ¿quién establece estas normas cristianas? No las establece la cultura, no las establece la moda. Usted sabe que vivimos en un tiempo de modas, ¿no? Que hoy estamos volviendo que los pantalones, que así, que más anchos, que delgados, que entubados, ¿no? Y si recordamos, nosotros podemos decir, en 1970, bueno, del 80 para acá más bien, usaban cierta ropa, o las personas que tienen más edad dicen, no hombre, en el año 70 se usaba y ahora vuelven a usar lo mismo. Son modas, ¿verdad? Son modas que vienen, ¿sí? Ahora, por ejemplo, estas normas hoy en día las quieren establecer las redes sociales, que está muy de moda el internet, ¿sí? Ahora, las normas cristianas no es una cosa popular, porque el obedecer no es popular. El que tú y yo seamos obedientes, no crea que mucha gente va a querer ser obediente como tú. No, al contrario, van a querer que seas desobediente. Ahorita hablamos de las compañías que tenemos entre nosotros. Tus compañeros o tus amigos de trabajo ¿te ayudan a que seas más obediente cada día? Claro que no, van en contra de lo que dice la Biblia. Ahora, la palabra de Dios nos dice esto: toda escritura es inspirada por Dios, útil para corregir. O sea, que la Biblia, hermanos, no se adapta a nosotros. Nosotros nos debemos adaptar a los lineamientos de la Biblia, ¿sí? Y cuando un cristiano empieza a someterse a Dios,
No es fácil. Es difícil. Cuando empieza a ver los principios de Dios y somos confrontados con su palabra, y entonces de repente empezamos a razonar, ¿sí o no? Y quiero decirle algo, cuando usted y yo nos disponemos a obedecer a Dios, nuestras conductas empiezan a cambiar. Eso es tremendo, hermanos. Nuestras conductas empiezan a cambiar. Y si usted tenía un lenguaje de carbonero, le decimos por ahí, un lenguaje de maldiciones, de esto, de repente dice, oye, ¿cómo estuvo que ya dejé de decir esas cosas? ¿Cómo estuvo? Dios te está transformando. ¿Me entiende usted? Y de repente vas a decir un sapo y una culebra y Dios te dice, a ver, ¿dónde vas? Y su espíritu nos redarguye, ¿sí o no? Nos frena. Y ¿no ha sentido usted como la lengua de reversa? Así como que vas a decir algo y como que jalan la lengua como diciendo, cállate. Así Dios empieza a trabajar en nuestra vida. Hay áreas donde se prueba nuestra obediencia. En primer punto, se prueba en nuestra vida personal. En lo que hacemos cuando nadie está con nosotros. ¿Cómo nos comportamos cuando estamos solos? ¿Cómo nos comportamos? Y ahí es donde somos probados en nuestra obediencia. Cuando estamos solos, ahí somos realmente lo que cada uno de nosotros somos. Ahora, por ejemplo, los jueces más duros que tenemos los padres, ¿sabe quiénes son? Los hijos. Los hijos. Nosotros podemos decir que hacemos esto, que hacemos el otro, pero nuestros hijos saben si lo hacemos o no. Dile a la que tienes a un lado, solamente tus hijos saben si hacen las cosas o no. No nos podemos esconder, hermanos. Sí. Ahora como hijos, también nuestros padres saben cómo somos los hijos. Le pregunto a los papás o a las mamás, ¿nuestros hijos nos pueden engañar? ¿Creen que nos engañan? ¿Sí o no? Creen. Pero Dios nos revela. ¿Qué creen? Dios nos revela. Y cuando ellos mienten o cuando ellos quieren ocultar algo, ¿qué cree? Dios nos dice, ¿sabes qué? Hicieron esto. Lo tengo totalmente comprobado. Hace muchos años yo les dijimos unas mentiras a mis papás. Cuando estábamos en la prepa. Y nos fuimos sin permiso al volcán de Colima. En el tiempo, y ahorita me están escuchando mis papás, en el tiempo del horario de escuela. Y como nosotros siempre traíamos la camioneta bien limpiecita, y entonces esa camioneta podía subir a la nieve, y queríamos nosotros pues probarla y acelerarlas y ir a la nieve. Entonces, ¿qué creen? Ahí vamos hasta el volcán. En ese entonces el camino no estaba tan así como ahora. Ahora subes rapidísimo. Entonces agarramos tiempo y ahí vamos hasta allá a la nieve. Pero no les avisamos. Nos fuimos a escondidas. Y ¿sabe una cosa? Ya teníamos un lugar con un amigo donde íbamos a lavar la camioneta cuando regresáramos del volcán, todo atascada y todo eso. Bueno, según nosotros, no, antes de cuando salgamos de la escuela ya decimos, aquí ya llegamos, no pasó nada. ¿Sí me voy a entender? Pero ¿qué creen? Íbamos en el camino y se nos ponchó una llanta. Cuando estábamos allá, ¿quién te auxilia en la nieve, hermanos? O sea, ¿quién? Nadie.
Las amistades, ¿verdad? Salgo a caminar ahí, por ahí entre la nieve, donde estaba un lugar ahí, y me encuentro un Caterpillar de una máquina. Y le digo, oye amigo, ¿no nos puedes levantar la camioneta para cambiar la llanta? Porque no te podías meter a cambiarla. Entonces el cuate llega, imagínense la camioneta, nosotros queríamos que ni la tocara la Caterpillar, pero le mete la pala y la levanta y la acomoda. Gracias a Dios no la mayugó. No, porque estábamos nosotros al pendiente, mi papá nos revisaba la camioneta. Y entonces llegamos, nos levantan ya estoy diciendo todo aquí, pero llegamos, nos levantan la camioneta, cambiamos llanta, nos venimos. Llegamos y no, pues nadie se da cuenta, veníamos en las curvas, pero hechos la mocha veníamos. Y en una de las curvas, la pila de la camioneta se sale del lugar y empieza a pegarse a la parte del radiador, empieza a echar humo. Gracias a Dios no nos quedamos en el camino. Llegamos a lavar la camioneta, todo normal. Nosotros ya en la escuela, como si nada hubiera pasado. Llegamos a mi papá y ya me dice, hijo, ¿tienen algo que decirme? O sea, hermanos, todavía apenas íbamos entrando a la casa. Y él ya sabía dónde habíamos estado. Porque resulta que el de la máquina era amigo de mi papá. Entonces, ¿cómo se dieron cuenta? O sea, no podemos engañar a nuestros padres. ¿Me entiende usted? Cuando nosotros llegamos, él ya sabía todo. Que esto, que el otro, que cambiamos llanta. Porque la llanta pues era igual a la que traíamos de refacción. Dijimos, no se va a dar cuenta. El rin era igual, entonces no había manera. Pero cuando llegamos, la camioneta intacta y todo, pero llegamos y me dice, ¿algo que decirme? No, pues la regamos, perdón, sí. O sea, hermanos, nada podemos ocultar a nuestros padres, no podemos engañarlos. Debemos de manejarnos en obediencia siempre. Mire, si nosotros ese día les hubiéramos comentado a ellos, ¿saben qué? Queremos hacer esto, hasta hubieran ido con nosotros. ¿Me entiende usted? Pero a veces uno como joven se complica la vida. La adrenalina de decir, no hombre, ahorita nos vamos nosotros. ¿Qué tal si no quieren ir? Pero a veces uno se imagina cosas y hace cosas que después uno se arrepiente. Nunca debemos de hacer las cosas pensando que nuestros padres no se darán cuenta. Eso es algo que está totalmente incorrecto. Así es que van a haber áreas de nuestra vida donde será probada nuestra obediencia. Así en las cosas simples, hasta cuando te mandan por las tortillas y no encontraste las tortillas que te habían mandado y te encontraste otras en la tienda y las llevaste al cabo, nadie se va a dar cuenta, pues son tortillas al final. No, en el puro diente, nomás, a la hora que la pruebas, ¿de dónde trajiste esas tortillas? Es la verdad, hermanos. Pero a veces queremos ser más listos, pensar que somos más listos en nuestra desobediencia. En algo tan simple, hermanos, tan simple como decir, ¿sabes qué? No encontré. Pero estamos en este mundo pecaminoso. Y queremos a veces pasarnos de que somos listos. Pero no, hermanos. Dice la Biblia, escrito está, 1 de Pedro 11, sed santos porque yo soy santo. Nosotros, hermanos, teniendo una actitud buscando la santidad de Dios en nuestra vida para agradarle a Él. La obediencia a Dios, hermano, empieza, ¿sabes dónde? En nuestra casa. A veces queremos venir a la iglesia pensando que aquí en la iglesia vamos a ser más obedientes. ¿Qué cree? Todo empieza en nuestra casa. Todo empieza en nuestra casa. Y aquí se refuerza lo que se enseña en casa.
Escuche bien, sea bueno o sea malo. Si tú tienes normas y disciplinas en tu casa, tus hijos lo van a mostrar, lo van a manifestar en clase. Como esposas, como esposos, debemos de ser obedientes. A Dios primero, pero también entre nosotros. Obedecer entre nosotros, apoyarnos mutuamente. ¿Qué nos dice nuestra esposa cuando ocupa un garrafón? ¿Me puedes poner agua? ¿Y qué dice el varón? No, hombre, pues tú ya lo puedes. No, para eso vas al gimnasio, ¿no? O sea, es algo que no está bien, ¿no? Y llega el varón ahí, llega, lo carga y dice, mira, para que vea cómo lo cargo, ¿no? Que se vea el gimnasio que hace, ¿verdad? Como hijos, debemos de respetar a los padres. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Resulta que en la calle somos bien amables. Hola, ¿cómo están? Y todo el mundo saludando. Y cuando llegas a tu casa, pasas y ni con permiso dices. Esas son normas de una buena conducta, hermanos. ¿Qué pasa cuando alguien está platicando, están ahí dos personas y de repente te les cruzas por el medio y no dices nada? ¿Será una buena conducta? Cuando vamos a pasar por el medio, con permiso, me les voy a atravesar. No, ya vimos, pues ya vas por el medio, ¿verdad? Pero son normas de conducta, ¿no? De buena conducta. Resulta que tú estás platicando con alguien y cuando te despides, nomás te despides del que conoces y del que no, pues ahí a ver cómo le hace. Son normas de conducta, hermanos. ¿Sí? Con permiso nos vemos, no sé su nombre, pero saludos o algo así. Porque nos damos mucho en las congregaciones a decir, hermano, Dios le bendiga, pero no nos sabemos los nombres. Y ahorita tenemos el gran beneficio de ser una congregación pequeña, donde nos podemos hablar por nuestros nombres. Porque ese es una buena manera de mostrar interés entre nosotros. ¿Sí? Normas que rigen nuestra conducta. No podemos gobernar una casa, porque hoy, por ejemplo, muchos de los que están aquí son hijos, pero un día serán padres. ¿Cómo van a gobernar su casa? Espero que mejor que en la que viven. Construyan un lugar mejor. Pero van a poder decir, en mi casa había reglas, había normas, había compromiso, había esto, había el otro. El hecho de que como padres les enseñemos a nuestros hijos a que hagan un oficio, hermanos, siempre será bien importante. En la iglesia de Cristo siempre debemos de crecer en nuestro respeto mutuo entre nosotros. Dice la Biblia, amémonos unos a otros. ¿Sí? Y el amarnos unos a otros es ayudarnos unos a otros, soportarnos, porque así dice la Biblia, que nos soportemos, pero no habla de un soportar como diciendo, no, pues lo voy a soportar porque así dice la Biblia. No es ese soportar. Soportar es ayudar, es sostener. ¿Sí? Es ese tipo de soportar. No, pues que así soy, que me soporten como soy. No, espérame. No es así, en ese sentido.